tal? Mi nombre es Claudio César Bermúdez y el día de hoy voy a hablarte acerca de el derecho penal. Primeramente, todo estudiante de derecho tiene el conocimiento de lo que significa originariamente la palabra derecho. Sabemos que esta proviene del latín y que quiere decir conforme a la regla. Ahora bien, derecho, ya en sentido más amplio, sabemos que es un conjunto de normas y principios que están dirigidos a la regulación de la conducta externa del hombre, cuya observancia está garantizada por el poder coactivo de una autoridad soberana, que va a buscar la cooperación y convivencia social, y cuya validez formal y material va a estar determinada en los valores jurídicos y éticos de los que es portador y garantizador en un tiempo y lugar histórico determinado. Ese es el derecho. Ahora bien, este derecho se va a dividir en derecho público y en derecho privado. Sabemos que el derecho público regula o se encarga de la relación entre el Estado y los particulares, y el derecho privado va a ser el que se encargue de regular las relaciones entre particulares. Ahora bien, entrando ya de lleno a esta materia, que es el derecho penal, sabemos que es un conjunto de normas de derecho público interno que se encargan de definir los delitos y establecer las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr una permanencia del orden social. Eso es el derecho penal. El derecho penal se divide en dos grandes partes, la parte general y la parte especial. La parte general estudia las generalidades, la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la pena y de las medidas de seguridad. Y la parte especial va a estudiar a los delitos en particular y las penas y medidas de seguridad aplicables ya a casos concretos. También al derecho penal se le han atribuido diversas terminologías. Algunos ejemplos de estas son lo que es derecho represivo, que esto está mal dicho, ya que el derecho penal no castiga, sino que sanciona. Y hay que tener en cuenta que las sanciones son para quienes resulten imputables, es decir, mayores de edad y que tengan un raciocinio. Las penas van a ser para personas imputables, es decir, mayores de 18 años y con una capacidad cognitiva. Y las medidas de seguridad son para personas inimputables, es decir, menores e incapaces. Algunas de estas penas son la prisión preventiva, la multa, el pago o reparación del daño, la amonestación, la suspensión de los derechos civiles y políticos y también la suspensión de la actividad en la cual se cometió el delito. La pena privativa tiene como finalidad reinsertar a la persona. Otro aspecto puede ser el derecho de la defensa social, que este solo ve a la víctima y no al victimario, considera la acción ejecutada en forma individual o conjunta para proteger a un pueblo de cualquier agresión delictiva. El derecho sancionador también analiza las faltas desde un punto de vista administrativo y estudia las sanciones que se imponen a los sujetos de derecho. Además también estudia los eximentes, atenuantes y a los agravantes. Otra terminología es el derecho restaurador, que este se va a encargar solo del resarcimiento o compensación de los daños ocasionados por la comisión de un delito. Sin embargo, la terminología más adecuada, la más común y la más precisa es derecho penal, porque constituye el medio más eficaz de la represión de los delitos, y el derecho criminal, que estudia y habla acerca de los delitos de gran impacto o de sangre. El derecho penal está dividido de estas formas para su mejor comprensión. Derecho penal objetivo, que es la norma penal, que Eugenio Cuello Calón nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, penas y medidas de seguridad con que aquellos son sancionados. Y el derecho penal subjetivo, que estos son los principios del derecho penal oponibles al ius muniendi. Eugenio Cuello Calón nos dice que es el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. El derecho penal subjetivo establece las penas y medidas en caso ya concreto,
y el objetivo incluye toda una hipótesis delictiva que depende que se cumpla un delito para que ya entre el derecho penal subjetivo. Es importante puntualizar las diferencias que existen entre el derecho penal objetivo y subjetivo. Mientras que en el derecho penal objetivo hace referencia a las normas de derecho positivo que regulan la potestad punitiva, en el ius penales, que establece las penas y los delitos, en el subjetivo se hace referencia a la facultad del Estado para castigar. Esta es una facultad que únicamente tiene el Estado para determinar las conductas que se prohíben y las medidas de seguridad o penas que se deben aplicar a cada caso en concreto. Aquí en el derecho subjetivo está contenido el ius puniendi, que es el Estado que determina imponer y ejecutar las penas en contra de una criminalidad. Ahora bien, también está una división que es derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo. El derecho penal sustantivo habla de un conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y establecen las penas y medidas de seguridad. Esto, por ejemplo, es el Código Penal, que en sus dos apartados sabemos que es abstracto, estático y sin movimiento. Un delito siempre se va a quedar con los mismos elementos, ese nunca se va a mover, es fijo. Ahora bien, el derecho penal adjetivo son todos los instrumentos que otorga el Estado para hacer valer el derecho sustantivo. Son un conjunto de normas jurídicas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a casos particulares. El derecho penal adjetivo es concreto, es dinámico y se compone de principios y procedimientos. Sirve para precisar la existencia de los delitos, para también precisar quiénes son los responsables y para determinar en concreto las penas aplicables al caso, que en abstracto señalan los tipos penales. También otra división es el derecho ejecutivo, que se caracteriza por ser un conjunto de normas jurídicas que tratan sobre la ejecución de las penas, por eso el ejecutivo. Estos se encuentran en la Ley Nacional de Ejecución Penal y, como su nombre lo indica, se encarga del cumplimiento de las penas. También es conocido como derecho penitenciario. El derecho penal y su relación con otras ramas del derecho, en primer lugar, es penal con constitucional. La Constitución de cada uno de los estados es la que fija las bases y los límites a los que el derecho penal deberá ajustarse. A esto se le llama limitaciones al ius puniendi. En el derecho constitucional es donde encuentra toda su existencia el derecho penal, y en la Constitución sabemos que se encuentran contenidos los famosos principios de legalidad, de irretroactividad, etc. También es necesario puntualizar que el artículo 20 de nuestra Constitución es donde se rige todo el sistema penal mexicano, que se divide en tres apartados. El apartado A, que habla de los principios donde se rige el derecho penal en México, generalmente. El apartado B, que habla sobre los derechos del imputado. Y el apartado C, habla de los derechos de la víctima o del ofendido. Y establece también que el derecho penal será acusatorio y oral. Continuando con la relación con otras ramas del derecho, está el derecho penal y el derecho civil. Sabemos que el derecho penal tutela bienes que están directamente conectados con el derecho civil. En el derecho penal con el derecho administrativo, a través de una sanción penal se va a garantizar la permanencia de los bienes superiores del Estado y la administración. El derecho penal protege la actividad administrativa, sancionando las conductas que atentan contra el debido funcionamiento de las mismas. Si se da un delito administrativo, se va a encargar la autoridad penal. Ahora también el derecho penal y el derecho laboral se existe, por ejemplo, en las causales de un despido injustificado. El derecho procesal penal son las normas que regulan el proceso de carácter penal desde una denuncia, recorriendo todo hasta la sentencia firme. Otra también puede ser el derecho penal con el derecho internacional público,
tratándose de alguna extradición, tratados internacionales que versen de cuestiones de carácter penal y resultan obligatorias evidentemente para el Estado, porque tienen el mismo rango que una ley federal. También el derecho penitenciario con el derecho penal, que habla de las penas que se van a ejecutar, las penas privativas de libertad. También al derecho penitenciario, que es encargado de atender lo concerniente a los beneficios penitenciarios de preliberación, es decir, liberación anticipada, así como de las controversias penitenciarias. El derecho ecológico, que habla de o regula la actividad humana en su entorno con el medio ambiente, de ahí la relación a través de los delitos ambientales, como la contaminación de recursos naturales, etc. Ahora me corresponde también hablar del tema 1 del curso de Derecho Penal, que consiste en la norma penal. Las normas jurídicas son básicamente decisiones que toma el Estado que establecen mandamientos o directivos de conducta, también obligaciones cuyo cumplimiento estará sujeto a la coacción. Todas las normas jurídicas tienen determinaciones de la razón, apelan a valoraciones, es decir, que valoran si los delitos deben de continuar tipificados o no, los que son importantes para el Estado o ya no lo son. También las normas jurídicas encierran una pretensión de justicia sobre comportamientos externos, y su finalidad de las normas jurídicas siempre va a ser lograr la convivencia pacífica y ordenada de los miembros de la comunidad en la que se están rigiendo. La norma jurídica tiene funciones. Dos. La una es la función valorativa, que el Estado a través de la norma penal establece qué bienes jurídicos debe de tutelar o proteger. Y siempre debemos de tener todos los estudiantes bien claro que todos los delitos tienen un bien jurídico tutelado. Todos. Y la otra función es la función de determinación. Esta nos habla de que todas las normas demandan un mandato, una prohibición o una autorización que van dirigidos a los integrantes de una sociedad. Una norma penal se va a estructurar de dos partes. Primeramente un presupuesto jurídico y al final una consecuencia jurídica. Un ejemplo puede ser: comete el delito de homicidio quien prive de la vida a una persona. Ahí está un presupuesto y una consecuencia. La consecuencia sería la sanción. Existen tipos de normas penales incompletas. Estas quieren decir que son aquellas que no contemplan el presupuesto o la consecuencia, alguna o ambas. Mayormente no contienen sanción. Y las leyes penales en blanco. Estas quiere decir que contienen una consecuencia pero no todo el presupuesto, y cuando no tienen el presupuesto para completarse, se tienen que apoyar de otras normas extrapenales. Ejemplo, en narcomenudeo se apoyan de la Ley Federal de Salud, etc. Me resta hablarles de los principios del derecho penal. Uno de ellos es el principio jerárquico, que nos habla o quiere decir que implica un deber de obediencia de una norma inferior respecto a una norma superior. Se habla de un concurso legal de las normas, que establece que debe siempre de atenerse a la norma superior. También existe el principio de vigencia. Este nos dice que la norma penal únicamente surtirá efectos solamente mientras esté vigente. De ahí se puede establecer que no se le dará efecto retroactivo a ninguna persona, salvo que sea en beneficio de la misma. Ahí sí procede. También los actos de inconstitucionalidad. Este es otro principio. Y bueno, son disposiciones que, si se establece que lo son, la Suprema Corte de Justicia de la Nación condena u ordena que dejen de tener vigencia. El principio de unidad sistemática, que es otro del derecho penal,
pretende determinar el sentido de la ley teniendo en cuenta el espacio jurídico de la rama del derecho al que pertenece y la relación que tiene respecto a otras normas jurídicas que pertenecen al mismo bloque jurídico. Ejemplo, el Código Penal con la Ley Federal de Salud, Código Penal con el Código Fiscal, Código Penal con el Código Civil, etc. El principio dinámico. Esta es la aplicación de la ley en un espacio geográfico y habla de cómo la norma penal se relaciona con los distintos sujetos, lo que le va a dar la característica a la norma penal de ser o no de contener una estructura comunicativa. Siempre va dirigida a una población, a una comunidad, a un espacio o a una persona. Siempre. Ahora, los principios rectores cuentan con unos elementos. El primero de ellos es el mandato jurídico. Este establece un modelo de conducta dirigido a implementar un modelo de justicia que, si sabemos, el estado ideal del derecho es que se cumplan todas las normas jurídicas, que no se transgredan las mismas. Otro elemento de los principios rectores es el efecto jurídico normal. Este se va a producir como respuesta al ejercicio de las facultades reconocidas por la norma y el cumplimiento de los deberes. Para poderlo entender mejor, si alguien comete un delito en tu contra, tú estás posibilitado de exigir que esa persona cese ese delito en su contra, obviamente acudiendo ante las autoridades. Y el tercer elemento es la sanción, que va a ser una consecuencia derivada del incumplimiento de la norma. Ya lo vimos que las normas penales tienen dos partes, un presupuesto y una consecuencia jurídica. Toda la información antes mencionada comprende la parte introductoria a la materia de derecho penal, así como su tema número 1 titulado La norma penal. Mi nombre es Claudio César Bermúdez de Gallardo, estudiante de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Muchas gracias.